Vamos a hablar de dinero, de plata, de la guita, la lana, la billulla, llámala como quieras. Hoy viajamos en el tiempo para ver cuánto costaban las cosas antes, cuánto valía un videojuego, una computadora, el juguete de moda o incluso un auto, pero también cuánto ganaba la gente. Antes era todo mucho más barato y mejor, ya lo veremos. Hoy en las retroaventuras, el dinero del pasado versus el presente. Empecemos. Si bien yo soy argentino, este canal es visto por personas de todo el continente americano y también del europeo. Por lo tanto, para que todos puedan entender los precios, vamos a hablar en una moneda que, nos guste o no, es el estándar mundial, el dólar estadounidense. Por otro lado, me vas a escuchar decir $100 de la época equivalentes a tantos dólares actuales. Eso es porque el dólar estadounidense también ha sufrido inflación con el paso del tiempo. Lo que podías comprar con $100 en 1990 no es lo mismo que comprarías hoy con esos mismos $100. Ahora sí, con estos conceptos claros, vamos de compras. Empecemos con lo más divertido, nuestro gran deseo de aquellos años, los juguetes. Hacia mediados y finales de la década del 80, las series más populares entre los chicos eran Mazinger, Alf, Transformers, Thundercats, MacGyver y He-Man. En su país de origen y en pleno auge, las figuras del príncipe Adam, sus amigos y adversarios se podían comprar por unos $8 cada una, equivalentes a 24 billetes actuales, aunque con el paso de los años aparecían ofertas que los ponían casi a mitad de precio. No solo en Estados Unidos, también en países como Argentina. La colección He-Man ha tomado medidas económicas. Ofrece las figuras desde 48 australes y los vehículos desde 64 australes. Al no saber exactamente en qué fecha fue emitida esa publicidad, resulta casi imposible saber a cuántos dólares equivalen esos australes. Para poner en contexto, en junio de 1985, el gobierno argentino de Alfonsín implementó un plan para frenar la inflación heredada de la dictadura militar. Muere el peso, nace el austral, un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Reemplazó al viejo peso por el austral y en un principio funcionó bien con una paridad cercana a un austral a $1, pero con el correr de los meses la cosa se complicó. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Para finales de 1987, el austral argentino valía 4 veces menos. En febrero del 89 ya valía 25 veces menos. Y 3 meses más tarde tenías que entregar más de 100 australes para que te dieran $1. En ese contexto catastrófico se adelantaron las elecciones y finalmente Carlos Saúl Menem tomó el mando. En los primeros meses de su gobierno también hubo disparadas hiperinflacionarias hasta que en marzo de 1991 se promulgó la ley de convertibilidad del austral, impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Había que vencer a la inflación y llegó la convertibilidad. A partir del 1 de abril de ese año, la moneda argentina quedó atada al dólar estadounidense con una relación fija, $1 por cada 10.000 australes. Ya sabiendo eso y con unos billetes en el bolsillo, nos podemos ir corriendo a la juguetería. ¿Cuáles son los juguetes que más pide la gente? Y los juguetes que más pide la gente son los juguetes de la televisión, los juguetes de propaganda de televisión, que son cosas de las tortugas ninja. Hay más de 1000 artículos en televisión, es terrible. ¿Precios, por ejemplo, de alguno de ellos? ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué sé yo? No sé, viste, no te puedo decir un precio exacto. No sé que me preguntes un artículo, me decís un artículo de televisión X y te digo el precio, pero... Por ejemplo, las tortugas ninja. Tortuga ninja, yo tengo la tortuga importada, que es la original a 65.100, con un 10% de descuento en pago efectivo. 58.600 australes por una tortuga ninja original de Playmates, es decir, $6 de la época o 14 actuales. ¡Qué tentador! Sumate a las auténticas tortugas ninja y con el sticker original participa del sorteo de un 0 kilómetro. En 1991, estos muñecos eran una auténtica novedad en Sudamérica, pero en Estados Unidos, los tortufanáticos ya tenían esos 10 primeros personajes desde hacía rato y ahora iban por los nuevos modelos. $32 por la Party Wagon, unos 75 billetes de 2025. Había que portarse bien para que te la compraran. En España, el catálogo impreso de Toys R Us de noviembre de 1991 promocionaba los vehículos y las figuras que iban desde las 999 pesetas hasta incluso las 6.000. Es decir que, al cambio de la época, cada muñeco costaba $10 de entonces y los vehículos unos 60 billetes, 23 y $142 actuales respectivamente. Tortugas Ninja, 10 figuras diferentes para tu colección de Bandai. Pensar que por el mismo precio también
también podías comprar este disfraz de Bart con sobredosis de ibuprofeno, el de Leonardo súper plasticoso o incluso el de un caballero del Zodíaco que venía con esta espada de Grayskull. Otra serie animada que, aunque originalmente debutó a mediados de los 80, seguía dando pelea a comienzos de la década siguiente, fue Rambo, The Force of Freedom, conocida en Sudamérica como Rambo, la Fuerza de la Libertad. Solo hay un hombre que nos puede salvar. Esto es una emergencia, comuníqueme con Rambo. Una única temporada de 65 capítulos fue más que suficiente para que los chicos nos volviéramos fanáticos del personaje, de todo su universo y deseáramos los muñecos que en Estados Unidos se podían comprar inicialmente por casi $9 cada uno y un tiempo más tarde por 6 cada figura, equivalentes a 16 actuales. Lo mismo que valía un muñeco de Thundercats o exactamente el doble que una figura hiperarticulada de G.I. Joe. Sigo pensando que debí traerle algo. Unas flores, unos dulces, un muñeco de Rambo. Un muñeco de Rambo era un muy pero muy buen regalo. En Argentina fue Yoxa la empresa que adquirió la licencia, produjo las figuras y las llevó a las jugueterías aprovechando el furor de la serie animada en televisión. Yoxa presenta a Rambo en lucha con sus enemigos. Sin lugar a dudas, Rambo y sus Titanes, el programa en el cual los personajes de la serie interpretados por luchadores de catch se molían a golpes sobre el ring, también resultó ser un gran potenciador de ventas. Los juguetes de Rambo. Juguetes de Rambo tengo desde 73.000 australes, algunos muñecos, hasta 400 y pico, que es el fuerte, que es el juguete más grande que existe de Rambo. Después hay de 163, la moto y esas cosas. $7.30 cada muñeco, la moto por 16 billetes extra y el fuerte por 40 morlacos gringos, unos 95 de hoy en día. Como parte de la segunda etapa del plan económico, en enero de 1992, Argentina cambió su signo monetario de australes a pesos atados por la ley de convertibilidad que establecía la paridad 1 a 1, un peso, un dólar. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Así, de una forma u otra, se inauguró en Argentina una época bastante particular. Un nuevo peso monetario. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. Comenzaron a circular nuevos billetes de distintas denominaciones, entre los que se destaca este, el más chico de todos, el de un peso, el más popular entre los niños de la época. El nuevo año vendrá con nueva moneda. El devaluado austral dará paso a un renovado peso. Con ese billete de un peso, que hoy equivaldría a $2.30, podías comprar 3 o 4 fichas para los videojuegos e intentar hacerlas rendir todo lo posible. O si no, ir al kiosco y llenarte la cara de caramelo Flim Puff. ¿A que no sabés cuánto Flim Puff te podés comprar con un peso? No. 20. ¿Qué? A comienzos de 1992, las Tortugas Ninja habían corrido del centro a He-Man. Sin embargo, en Argentina, los muñecos del hombre más poderoso del universo se seguían vendiendo. Esta factura, si bien tiene precios mayoristas, más o menos nos puede dar un valor aproximado. Cada muñeco de He-Man se comercializaba por $3.50 más 18% de impuestos, es decir, $4.10, unos 10 billetes actuales, con lo cual supongo que el precio de venta al público de cada figura era al menos el doble. ¡Corre a la juguetería y aprovecha esta oferta mágica de Top Toys! Ahora, lo importante de la cuestión es saber cuánto ganaba la gente, porque más allá de los precios de los bienes y los servicios, el punto de referencia siempre son los sueldos o salarios. El gobierno nacional postergó hoy una definición sobre el aumento del salario mínimo, vital y móvil, que aún sigue clavado en 97 pesos. Ese era el mínimo en Argentina en 1992, equivalente a $224 actuales. Sin embargo, otros trabajadores percibían ingresos mayores, como el caso de esta persona que desarrollaba tareas en una metalurgia y luego de su sueldo básico más anticipos y horas extra cobraba casi $1.600 al mes, equivalentes a $3.500 del 2025. Quédate hasta el final del video que te voy a mostrar más recibos de sueldo reales para ver cuánto cobraban otros trabajadores de aquel entonces, para que vos saques tus conclusiones. Volvamos a lo divertido. Otra de las actividades favoritas de los chicos y adolescentes de aquella época era salir de casa y ver una película en el cine, disfrutando de las bondades de las salas con pantallas gigantes y una calidad de sonido espectacular. Era una experiencia prácticamente imposible de reproducir en tu casa, y eso de alguna forma justificaba el precio. Durante los años 90 en Estados Unidos, una entrada de cine costaba aproximadamente $4.50, unos 10 actuales. Eso sumado a lo que quisieras comer y beber dentro de la sala, lógicamente. No se pierda la más espectacular película de Arnold Schwarzenegger, Terminator 2, El Juicio Final,
en el Cine Gran Pala. En el antiguo Cine Argos de Buenos Aires, donde actualmente está Vorterix, los chicos de aquel entonces, en septiembre de 1987, pudimos ver Ico el Caballito Valiente pagando una entrada de 6 australes y medio, aproximadamente $2 de aquel entonces o 6 actuales. En Chile, en esa misma época, los niños podían ir al cine a ver la película de los Transformers por unos 340 pesos chilenos, equivalentes a $1.60 de la época o 4.50 actuales. Sin embargo, durante la década del 90 el valor de la entrada cambió. Para ver el segundo film de las Tortugas Ninja, en Chile había que pagar 1.000 pesos, $3, y en Argentina el costo de la entrada se estandarizó en 7 billetes norteamericanos, equivalentes a 15 del 2025. Pocas cosas tan geniales como ir al cine y disfrutar de verdaderos clásicos. Los Grillos Ninjas y sus patinetas voladoras. La aventura total. Exterminator 3. La gran pelea final. Cabe destacar que en Argentina los cines se llenaban hasta el tope los días miércoles porque durante toda la jornada las entradas estaban a mitad de precio, al igual que la primera función los demás días. El cine, muy lejos de perder calidad, ha ganado en perfección gracias a los avances técnicos, de modo que el desvío de espectadores hacia otras formas de la imagen, entre ellas la televisión, debería buscarse en causas profundas que escapan a una primera mirada. Y claro, aunque en una pantalla más chica, luego de hacer una inversión inicial, también podías ver películas en tu casa. A lo largo del siglo XX, la televisión pasó de ser un lujo raro a convertirse en el centro del hogar. Primero en blanco y negro, después a color y siempre con esa magia de reunir a toda la familia frente a la pantalla para ver las noticias, dibujos animados, series y largometrajes. Pero claro, comprar un televisor era toda una decisión. ¿Está por comprar televisor? ¿Por cuál marca se inclina? ¿Por esta? ¿Por la otra? En 1985, si vivías en Estados Unidos y buscabas calidad de imagen en una pantalla chica, podías comprar este Sony Trinitron de 13 pulgadas aprovechando la oferta de $329, unos 990 actuales. Si pretendías la misma calidad pero en un mayor tamaño, este de 20 pulgadas podía ser el indicado por $509. Pero si estabas dulce, podías intentar comprar este Grundig Projection TV de 45 pulgadas por $3.221, equivalentes a 9.600 actuales. Cuando la televisión a color finalmente llegó a Argentina en 1980, estas eran algunas de las opciones disponibles. El más económico, capaz de desplegar en pantalla todos los colores, era el Sony Trinitron de 14 pulgadas que se podía comprar por 2.100.000 pesos ley, equivalentes a $1.120 de aquel entonces, unos 4.300 billetes actuales. Si querías ver televisión a color, era el precio a pagar, y si no, había que seguir usando el viejo aparato blanco y negro y esperar un tiempo más. Philips lo invita a abrir una ventana al color natural. Nuevo televisor color Philips 20 pulgadas con control remoto. Hacia mediados de los años 80, en el mercado había televisores Hitachi, Telefunken, Sony, Grundig y los ITT de la marca Adrean, que se convirtieron en unos de los más deseados de Argentina. Si a usted le pide ver mucho mejor, pida Adrean. Televisión Tentación. La llegada del Mundial de México 86 trajo ofertas e incentivó a las familias a comprar su primer televisor color si es que aún no lo tenían. Y para intentar esquivar las dificultades económicas que los alejaba de su objetivo, las propias empresas ofrecían planes de ahorro o financiación. En cuanto me dan la plata, ya, me compro un Grundig al contado. Mientras tanto voy pagando los gastos de sellado, comisión y administración como un señor. Por la platita hay que esperar, lógico, como en cualquier plan. Al tiempo, ve, me dan la plata, ahora me compro el Grundig. ¿Y el Grundig? La mejor manera que no se le escape el Grundig. Noticieros, transmisiones deportivas, eventos musicales, series infantiles e incluso ciclos de cine de todo tipo y para todas las edades. ¿Y dónde cree usted que yo miro mi programa los domingos? En un Hitachi, por supuesto. En los años 80, la televisión finalmente se convirtió en el integrante indispensable de toda familia. Cuando se encuentren con un caracúlico y este empiece a quejarse y empiece a largar el díganle, no te veo, no te veo. ¡Fuera, caracúlicos! Yo veo todo genial. Todo genial. Tenga un televisor Hop de la maravillosa línea de televisores Kenia Sharp. En agosto de 1991, en Argentina podías conseguir televisores a color Binorma por $590, unos 1.400 actuales. Y si no, podías zambullirte en el mercado de usados, donde seguramente iba a aparecer algo por algunos billetes menos. No es un televisor color. Es un Grundig. Caro,
pero el mejor. En Chile, por aquel entonces, te podías llevar este JVC de 20 pulgadas por 160.000 pesos chilenos, unos 520 dólares de la época, 1.280 actuales. Con el paso de los años, al igual que sucedió con otros productos, los televisores de alta gama se fueron perfeccionando, pero también aparecían opciones accesibles como este Grundig de 20 pulgadas por 289 dólares de 1999. Lejos de aquellos precios demenciales de comienzos de los 80, los televisores color ya para finales del siglo eran un artículo de lo más común. A principios de los 90, las jugueterías, las tiendas de ropa y negocios de electrónica se llenaron de nuevos productos, entre ellos las videocaseteras. Es que claro, era fundamental tener una en casa para poder alquilar una película o grabar programas de la televisión. ¿Tan barato te salió este videograbador? ¿Dónde lo compraste? Pirulo. ¿Cómo? Pirulo. Ah. Así que tenés garantía Pirulo, el servicio es de Pirulo, los repuestos dependen de Pirulo. La norma no es la correcta. Mirá, los colores desaparecen, cambian, aparecen rayas. ¿Y ahora qué hago? Encontró Pirulo. Los videoclubes en Argentina tuvieron dos picos de éxito. El primero se dio a mediados de los 80, donde se contabilizaron más de 200.000 familias con videocasetera. Usted es socio del videoclub H. Salta Palermo. El segundo pico, y de hecho el más importante, llegó en 1992, en parte por los excelentes estrenos en video como El Vengador del Futuro, Mujer Bonita, Mi Pobre Angelito, Ghost, Las Tortugas Ninja, La Bella y la Bestia, Thelma y Louise, Hook, Los Locos Adams, Cabo de Miedo, Terminator 2 y varias más, con lo cual el que podía hacía el esfuerzo y se compraba la mejor videocasetera que pudiera pagar. Su control remoto de 42 funciones le muestra en pantalla un completo menú en castellano. Tiene capacidad para sintonizar 181 canales de cable y aire, control automático de la imagen y tracking electrónico. Es binorma y muchas cosas más. 750 dólares de la época, unos 1.724 dólares actuales, una barbaridad. La verdad que el artefacto era muy bueno, lo digo por experiencia propia porque ese modelo fue justamente una de las que yo tuve cuando era chico. Por aquel entonces, los productos importados inundaron la Argentina y las marcas que aterrizaban en la región buscaban competir con las que ya estaban establecidas. Bueno, lindo y japonés, como yo. Además, con el objetivo de intentar consolidar la propuesta y fidelizar clientes, ofrecían combos de productos y planes de pago. Video Shopping le ofrece esta increíble oferta compuesta de un televisor y una videograbadora Sanyo. Obtenga esta increíble oferta por solo 12 cuotas de 95 pesos con su tarjeta de crédito. Un lindo combo por 1.140 dólares de la época, 2.400 actuales. Comprar una película original en los años 80 y principios del 90 era algo posible para ciertas familias norteamericanas o europeas. En Estados Unidos, por ejemplo, podías llevarte a casa el VHS de Jurassic Park por 25 dólares de 1994. Sin embargo, eso en la mayoría de los países de Centro y Sudamérica era algo prohibitivo. En Argentina, las editoras vendían las películas originales por 55 billetes, equivalentes a 120 dólares de 2025, y eso por una sola película. Por lo tanto, no sorprende a nadie que lo más lógico fuera alquilarlas. Las videograbadoras permiten ver cine sin salir de la casa por un precio más accesible y sin cortes publicitarios. Los videoclubes de la época rentaban sus VHS durante 24 horas por una tarifa promedio de 2 dólares, es decir, 4,50 actuales. Por lo tanto, si te alquilabas una por semana, eran 8 billetes, unos 18 dólares de hoy en día, el doble que una suscripción básica de Netflix, HBO Max o Disney Plus. Bueno, miremos la película que alquilé. ¡Oh, no! ¡Otra vez una película trucha! Pero la magia de tener una videocasetera no era solo alquilar películas, sino también poder grabar cosas de la televisión para volver a verlas cuando quisieras y todas las veces que se te antojara. Y para hacerlo, había que comprar cassettes vírgenes que se podían conseguir en Argentina por unidad o en este pack de 3 por 16 dólares de aquel entonces, unos 35 actuales. Pero si viajabas a Uruguay, los podías conseguir bastante más baratos. Cassette de video TDK, 13,99 IVA incluido. En 1998 te podías llevar a casa una videocasetera de 4 cabezas por 319 dólares, equivalentes a 630 actuales, e incluso pagarla en cuotas. En el año 2003, ya fuera de la convertibilidad y con los reproductores de DVD ganando popularidad, en Argentina podías acceder a una videocasetera por un valor bastante menor que a comienzos de los 90. Videograbadora Talent Stereo Hi-Fi, 6 cabezas, 449 pesos. Equivalentes a 160
$170 de la época o 280 actuales. Ya seguimos con la tecnología, pero veamos los precios de la comida que me dio un poco de hambre. Sin lugar a dudas, la cadena de hamburguesas con mayor presencia en el mundo es McDonald's y era básicamente el lugar a donde todos queríamos ir cuando éramos chicos para poder saborear un combo y llevarnos el juguete que incluía la cajita feliz. Maradona lo sabe y McDonald's también. En McDonald's, solo lo mejor para ti. El sitio que te gusta a ti. Nos vemos en McDonald's. En Argentina, en 1991, podías comer un Big Mac con papas y gaseosa por el equivalente a $5 de entonces, 11 actuales. Vení a McDonald's y probá el sabor gigante del menú McTrio. Para finales de la década, aprovechando las promociones, la cosa ya era un poco más accesible. Ahora en McDonald's todos los McCombos son solo $3,99. $4 de entonces, es decir, 7,70 actuales. Si tu pasión por la comida chatarra no tenía límites, después de la hamburguesa podías comprar un chocolate rico y barato. Chocolate Toque, una obra maestra por solo 50 centavos. Aunque en verano quizás te tentaba más la idea de invertir $1.50 en un helado de kiosco. Toda la tarde hasta que caiga el sol, tomándome un helado desde el frigor sin parar. Aunque ya desde fines de los años 40 existían sistemas comunitarios de TV por cable en zonas rurales de Estados Unidos, fue recién entre los 60 y los 70 que comenzó a consolidarse como industria. Pero el verdadero boom llegó a principios de los 80, cuando el público norteamericano empezó a adoptarla de forma masiva. Canales especializados como HBO, ESPN, CNN y MTV cambiaron para siempre la forma de ver televisión. ¿Ve este cable? Gracias a metros y metros de uno igual, casi 20.000 hogares, unas 100.000 personas, ven con absoluta nitidez este canal. El primer proveedor que ofreció este servicio en Argentina fue Cablevisión, que comenzó a operar en agosto de 1981 en la localidad de La Lucila, en la zona norte del Gran Buenos Aires, y posteriormente a lo largo del corredor norte de la capital federal. Ejerza una nueva opción. Abónese a Cablevisión, porque con Cablevisión la televisión es otra cosa. Un año después, en diciembre de 1982, apareció la empresa BCC, que inició sus operaciones en Martínez y Acasuso con su propia grilla de canales. Lo cierto es que no fue hasta ya comenzada la década del 90 que la televisión por cable logró expandirse con fuerza y convertirse en algo cotidiano para miles de hogares argentinos. BCC, la otra televisión. El precio del servicio básico durante los años 90 podía variar dependiendo del proveedor, pero oscilaba entre los $30 y $40 de la época, unos 65 y 90 actuales. Sin embargo, si decidías adquirir los paquetes codificados de cine premium con los últimos estrenos, el fútbol del domingo y las películas cochinas, ahí el costo mensual podía ser incluso más del doble. Ingresando al club de los canales codificados, usted accede a lo mejor de la televisión: HBO Olé, Cine Canal, Cartoon Network y CNN. Y también accederá en un futuro próximo y por este sistema codificado a la era de la televisión interactiva. Durante los años 70, la única forma de inmortalizar recuerdos familiares era hacerlo con una cámara de fotos o mejor aún con una Super 8. Era básicamente como una cámara de cine, pero en un formato más pequeño y económico. Right now, your Kodak dealer has a world of new movie cameras to help you capture all the action and color. Hasta que a finales de los años 70 y principios de los 80, la revolución del video, tanto en formato Betamax como VHS, también ofreció la posibilidad de capturar imágenes en movimiento con una cámara portátil. JVC's new portable VidStar video recorder and lightweight camera have some distinct advantages over home movie cameras. One reusable cassette records 2 full hours of sound and color action without reloading every 3.5 minutes. Claro que portátil era un decir. Las primeras videocámaras eran más bien un equipo de campaña. Por un lado la cámara, por el otro el grabador colgando del hombro y además la batería, pero aún así mucho más práctico que andar revelando rollos de Super 8. Para mediados de los 80 las videocámaras ya tenían un tamaño más pequeño y lógico para su uso fuera de casa. A video camera and VHS recorder, all in one. But hold everything. Now JVC presents Video Movie. Esta JVC de VHS compacto que muchos quisimos tener porque era la misma que usaba Marty McFly en Volver al Futuro, se vendía en 1984 por $1.500, 4.050 actuales, bastante costosa. Para finales de la década, otras marcas y modelos con formatos nuevos como el Video 8 y el Hi 8 mejoraron la calidad de imagen y también los precios. Shoots beautifully, even in low light. $900 de 1990, unos $2.000
1.200 actuales te garantizaban poder filmar a tus hijos jugando, el cumpleaños de la abuela y hasta quizás algunas cochinadas con tu esposa. Video cameras are sometimes very important. Because then you could capture memories. En Argentina en 1991 podías comprar cámaras usadas por $300 de la época y si no, nuevas por $1.300 o $1.400 y cada cassette virgen TDK por $6 equivalentes a 14 del 2025. Era todo un presupuesto. This is my Tyco video cam. I said my Tyco video cam. Not my mother's, not my father's. Mine. Si bien esta cámara en realidad necesitaba que grabaras directo a tu videocasetera como las antiguas de los años 70, era un buen primer paso para los que quisieran experimentar con videos sin salir de casa a un bajo costo. Entre finales de la década del 70 y principios de los 80, dos nuevas palabras empezaron a sonar fuerte y a despertar miedo y curiosidad en la población. Computación. Computación. Programación. Esto ya es pasado. Ahora usted cuenta con Dream Commodore 16, la computadora personal de asombrosa facilidad de manejo. Hacia mediados de los 80, las home computers ya se estaban logrando instalar en el día a día de ciertas familias argentinas y hasta la prensa impresa hacía bromas al respecto. Una Commodore 64, una MSX o incluso una Spectrum ofrecía un mundo de nuevas posibilidades, una herramienta de estudios para los más chicos, la posibilidad de llevar de una forma ordenada las cuentas del hogar y además una plataforma de juegos irresistible para toda la familia. ¿Sabes cuánto hubiera dado por tener una computadora a tu edad? ¿Por qué no te compras una y te dejas usar la mía? Por aquellos años, sobre el futuro se especulaba mucho, pero sin lugar a dudas hubo una de esas predicciones que se cumplió al pie de la letra. Quien llegara al siglo XXI sin dominar la informática sería básicamente un analfabeto moderno. Estos chicos, con seguridad, serán los profesionales del año 2000. Drean hoy colabora para formarlos. Su hijo puede ser uno de ellos. Computadoras Drean Commodore. Según anuncios publicados en la revista K64 de febrero de 1986, por aquel entonces se podía comprar una Commodore 64 en cuotas con un valor final de 436 australes y por poco más de 7 australes extra te llevabas un cassette con 40 juegos grabados por algún pirata en alguna galería, un buen negocio por $9 de entonces. Con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando, las IBM PC o compatibles fueron ganando su lugar en oficinas, escuelas y hogares y desplazando a las home computers en todo el mundo. Por primera vez en México, una computadora con 640K. Sistema completo a $999. Si bien la publicidad da poca información y deja más preguntas que respuestas, al menos sabemos que en México, por $1.000 de 1989, entrabas al mundo de la informática. 2 años más tarde, las 386 con monitor VGA empezaban a hacer un boom en los principales mercados y se podían comprar desde $1.300. En Argentina, en agosto de 1991, por 450 billetes gringos podías tener una PC XT con el clásico monitor ámbar que te dejaba ciego. Por 570 saltabas a una AT286 y si habías vendido las joyas de la abuela, por 1200 te llevabas una 386 con monitor blanco y negro. Los juegos y programas te los copiabas de tus amigos o te los vendían pirateados por unos pocos billetes en tiendas como la clásica Redpoint o Safe Software. Eran épocas donde podías dibujar cosas en el Logo Writer, hacer pancartas en el Printmaster e incluso jugar al Prince of Persia, al Wolfenstein 3D y al Prehistoric. La verdadera revolución llegó a mediados de la década del 90 con la aparición de Windows 95, las lectoras de CD y el concepto multimedia. Movimiento perfecto, colores impactantes, sonido espectacular. La solución multimedia con procesador Pentium más avanzada y asequible solo la tiene Hewlett-Packard. Ahí sí que cambió todo. Finalmente, los que nunca se atrevieron a echarle mano a una computadora empezaron a perderle el miedo y la lluvia de aplicaciones y nuevos programas tenían una propuesta para todos. El Office 95, las enciclopedias con imágenes, sonidos y video y claro, también los videojuegos y la posibilidad de conectarse a internet convirtieron a la computadora en el objeto más deseado de la década. 32 MB de memoria RAM, disco rígido de 3,2 GB, CD-ROM de 36 por
confort. Monitor Super DGA.28 no entrelazado de 14 pulgadas. Placa de sonido de 16 bits 3D con parlantes potenciados. Teclado Windows 95. Mouse y pad. Su estación multimedia por solo 12 cuotas de $97. Todo eso por un total de $1.164 de 1998, unos 2.300 actuales. No estaba al alcance de todo el mundo, pero sonaba muy tentador. De hecho, era la computadora ideal para usar con el 3D creador de películas que mi papá me compró el 22 de enero de 1997 por $59 de la época, unos 120 actuales. Ya para el año 2000 podías jugártela y comprarte una Pentium 3 con un disco de 20 GB, 64 MB de RAM, lectora de CD, monitor color de 15 pulgadas y módem de 56K por $1000 de la época. Lo mejor de todo es que incluía un mes de internet gratis. Muchos recuerdan aquellas épocas de internet con conexión dial-up y los altos costos de los pulsos telefónicos, pero pocos hablan de que por aquel entonces, además de pagar las llamadas, también tenías que contratar un servicio de internet por aproximadamente $30 mensuales que te abría el portal y te proveía un usuario y un número 0610 para ingresar a ese universo de información. Algunas empresas y editoriales, a modo de promoción, también ofrecían una conexión a la red mediante su interfase repleta de publicidad. Entra a www.atlantida.com.ar o llama al 4346-0240 y te enviamos el CD de conexión. Ahora, si lo que querías era una conexión a toda marcha, la podías conseguir por $70 del 2001, unos 130 actuales. Flash es el servicio de banda ancha de Ciudad Internet, ¿entendés? Podés hablar y navegar al mismo tiempo. Y lo que es mejor, no gastas un solo pulso. Y te hago respiración boca a boca, mira. Dígito puntura. En febrero del año 2000, Microsoft puso a la venta un nuevo sistema operativo basado en la arquitectura NT que buscaba ofrecerle al usuario profesional una experiencia más estable. Estamos hablando entonces del nuevo sistema operativo Windows 2000 profesional. Actualización. ¿Se actualiza sobre cualquier Windows anterior? Lo podemos actualizar desde Windows 3.1 en adelante. ¿Qué precio? 299 pesos. 299 pesos. $299 de aquel entonces, unos 560 actuales. O si no, comprarlo en la feria del parque por 10 billetes y listo. Tener una consola de videojuegos en casa fue el sueño de todo niño a finales del siglo pasado. En Argentina, en febrero de 1985, podías comprar una ColecoVision de Kenia con 2 juegos por $99.900 pesos, equivalentes a $278, unos 833 actuales. Con la gran variedad de juegos de ColecoVision, la inteligencia en juego, con la garantía de Kenia, el buen resultado. ¡Es bárbaro! Cuando el Family Computer de Nintendo se puso a la venta en Japón a mediados de 1983, su precio de lanzamiento fue de 14.800 yens, unos $62 de la época. 2 años más tarde, cuando finalmente la consola aterrizó en Estados Unidos, aunque con otro nombre y otra carcasa, se comenzó a comercializar por 140 billetes, unos 415 actuales. En Argentina tuvimos que esperar un poco más para saborear esos juegos de 8 bits. Algún afortunado seguramente visitó Disney con sus padres a finales de los 80 y se trajo de regalo una Nintendo NES, pero la gran mayoría pudo jugar Super Mario Bros., Ice Climber y Duck Hunt cuando los primeros Family Games comenzaron a aparecer en las tiendas de importados. En agosto de 1991, Real Time Software vendía la consola completa con norma de video PAL-N por $135, unos 320 actuales. Otros importadores adelantados a su tiempo ya comenzaban a traer consolas Sega Mega Drive o Genesis por 300 morlacos del tío Sam y cada juego en cartucho por 50 billetes más. En 1993 se podía comprar cartuchos más caros para Sega Genesis o Mega Drive, pero que traían 116 juegos y de esa forma el gasto estaba completamente justificado. Las gráficas son mucho mejores las de Sega que las del Nintendo, y Sega sacó un nuevo aparato de Compact Disc. Está padrísimo. Sí, la verdad que el Sega CD como propuesta estaba padrísima. El problema en ciertas regiones era justamente el precio. Se puso a la venta en Japón en diciembre de 1991 y 10 meses más tarde llegó a Estados Unidos, donde su valor de venta inicial fue de $299. Pero claro, si observamos esta factura que me compartió Saga del canal After Game, podemos ver que en Argentina esta máquina se llegó a comercializar en 1994 por $550, con un cassette incluido que habrá sido
sido un juego en cartucho o un juego en CD. Vaya uno a saber. Lo que sí sabemos es que ajustado a la inflación, ese aparato costó $1.200 actuales. Una burrada. Sony puso a la venta la PlayStation en Japón en diciembre de 1994 por 39.800 yens, es decir, unos $390 de aquel entonces. En septiembre del año siguiente, la máquina se comenzó a vender en Estados Unidos por 300 billetes, y si bien en Argentina varias personas la compraron antes a un precio más elevado, en 1999 se podía conseguir con una memory card 10 juegos copia de regalo por unos $300. En cuanto a revistas de videojuegos se refiere, en los 90 había varias opciones. La Club Nintendo con todas las novedades de los juegos para Game Boy, NES, Super Nintendo y Nintendo 64 por 3 billetes. La Action Games por $3.50 te ofrecía un pantallazo de toda la industria, juegos, trucos y revisiones sobre lo mejor de Sega, Nintendo e incluso los arcades, y posteriormente 3DO, PlayStation y PC. La más cara de todas era Top Kids. Tenía un precio de tapa de $9.90 y si bien es considerado una publicación de videojuegos, en su interior tenía notas de música, deporte y tecnología en general, además de incluir fragmentos de cómics y hasta rankings de juguetes. El precio, que triplicaba sus competidoras, se justificaba por la figura articulada de Mortal Kombat que incluía en cada uno de sus números, lo que todos querían tener por aquel entonces. Sobre que los autos de antes eran estéticamente superiores a los actuales, no hay discusión posible. El carácter, la línea y la presencia de los diseños de los vehículos era algo simplemente delicioso. No hace falta hablar de los más lujosos y exclusivos, alcanzaba con los típicos autos de calle, los que usaba todo el mundo. Ah, y lo mejor de todo, las publicidades. El Ford Sierra fue un modelo emblemático de Ford producido inicialmente en Europa desde 1982, que se destacó por su diseño aerodinámico que rompía con las formas cuadradas tradicionales de los autos de los 70 y principios de los 80. Maneje el viento. Maneje Sierra. En Argentina, el Ford Sierra se produjo en la planta de General Pacheco desde 1984, ofreciendo versiones como L, GL, Guía, XR4 y posteriormente la Rural. En 1991, las distintas versiones se vendían a estrenar desde $17.400 y llegaban incluso hasta los $28.700, es decir, ajustados por inflación, el más barato equivaldría a $41.200 y el más costoso a $68.000 actuales. Sierra, motor delantero y tracción trasera. La combinación ideal de los grandes autos europeos. Otro de los autos icónicos de la época era uno que al verlo sabías que la cosa se iba a poner intensa. You're looking at the turbo that's aerodynamically racier than a Porsche 928. Renault Fuego, built with the same passion to perform that ignited Formula One racing. La Renault Fuego fue una coupé deportiva producida por Renault a nivel mundial desde 1980 y estaba basada en la plataforma del Renault 18, pero con un diseño mucho más moderno. Su silueta tipo fastback y su estilo futurista la convirtieron en un ícono de su tiempo, especialmente en Europa y América Latina. Coupé Renault Fuego, hecha con todo el fuego de Renault. En 1991 en Argentina se podía comprar la versión GTA Max por unos $27.600, unos $65.000 actuales, un verdadero dineral. Y así fue como un tal Gregorio Fabián se compró su Renault Fuego color rojo en octubre de 1992 por $27.748 de la época. Nació así, única como el fuego. Desde luego que había autos bastante más familiares y accesibles, aunque también menos vistosos, entre ellos el Peugeot 205. Peugeot 205. Vas a llegar lejos. $12.880 de 1996, equivalentes a $26.400 actuales, más o menos el mismo valor de un auto 0 kilómetro actual en Argentina. Ahora sí, un tema que abre polémica y debate: los salarios. Trabajar en la Casa de Gobierno puede significar a priori tener beneficios
beneficios adicionales por estar cerca del presidente de la Nación. Pero parece que aquí ocurre lo contrario, ya que los empleados de la Casa Rosada tienen pendiente un pago atrasado. En 1990, el titular de la Asociación de Magisterio de Santa Fe anunciaba el nuevo sueldo de los docentes de esa provincia argentina. Lo que determina un sueldo de bolsillo de aproximadamente 2.200.000 australes. ¿Para qué cargo? El cargo de maestro de grado. Solo encontré recibos de sueldos de Argentina de la década del 90, entre ellos este de 1996 por $1.033 de aquel entonces. Este otro, emitido por la empresa Textil Norte Indumentaria Sociedad Anónima, en el cual este trabajador cobraba un básico de $270 mensuales y gracias a las comisiones ese mes llegó a 1.536. Pero claro, por aquellos años, y al igual que sucede siempre, no todo el mundo era empleado registrado y no todos cobraban lo que pretendían. Si no hay plata, no jugamos con Independiente. Los jugadores de Racing, incluyendo a Diego Maradona, el técnico, abandonaron esta madrugada la concentración por problemas salariales. En este recibo de 1997 no podemos identificar a qué tipo de trabajo pertenece ni cuántas horas trabajaba, pero por los ítems podemos suponer que se trataba de un docente, un administrativo o un profesional de la salud del sector público, y como vemos cobraba final $547 mensuales. El gobierno descartó que el recorte salarial para empleados públicos sea del 15%. El presidente Menem dijo que la rebaja sería de alrededor del 5%. ¿Cuánto está cobrando la jubilación? 270 pesos. Ah, o sea que está bastante por encima de la media. Pero, no es poco. Yo quiero que entienda que el gobierno también es sensible. El problema es que hay que ¿sensible el gobierno? Con darnos 5 pesos de aumento. Pero vamos, Sofobi. Yo le voy a dar a usted 5 pesos de aumento. A ver lo que hace. Y en este último ejemplar encontramos un caso sumamente extraordinario. Esta persona tenía un sueldo básico de $400, algo más o menos estándar, pero parece que las cosas fueron muy bien ese mes y se llevó 4.000 billetes más por ventas y además se benefició con un sueldo anual complementario. A pesar de las retenciones por hora social, jubilación e impuesto a las ganancias, se llevó al bolsillo $5.074, una cifra verdaderamente descomunal para la época que hoy equivaldría a 10.200 billetes gringos. Las políticas y economías de los países de todo el mundo han cambiado con el correr de los años. Este video solo intenta rescatar parte de esa historia económica que nosotros, siendo chicos en aquella época, entendíamos a medias. Ahora queda en tus manos investigar y recordar qué otras cosas pasaban en tu país y en el mundo por aquel entonces. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios cuál es tu opinión al respecto de todo lo que vimos y cuáles son tus recuerdos de aquella época. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.